Capítulo 9, versículo 4. Primera de Reyes 9, 4. Y en esta oportunidad, hermanos, hemos puesto el tema de esta meditación de esta tarde: criando y educando nuestros hijos a la luz de la palabra de Dios. Criando y educando nuestros hijos a la luz de la palabra de Dios. Cuando lo tengan, se ponen en pie. Primera de Reyes 9, 4. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, con integridad de corazón y con rectitud, haciendo todas las cosas que te he mandado y guardando mis leyes y mis decretos. Padre, te bendecimos, te damos gracias, bendito Señor, por esta nueva oportunidad que nos da, Señor, de escuchar tu santa palabra. Señor, que en esta hora podamos recibir de ti, Señor, todo ese mensaje que tienes, Señor, para cada uno de nosotros, Padre Santo, que lo podamos recibir y lo podamos atesorar en lo más profundo de nuestro corazón. Asimismo, poderlo poner en práctica, Señor, en nuestra vida y con los demás. Padre Santo, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Pueden sentarse. Criando y educando a nuestros hijos a la luz de la palabra de Dios. ¿Quiénes son padres? Amén, la mayoría, ¿verdad? Solo Pablito falta y Adriana. Ahí casi todos son padres, ¿verdad? Saben, uno de los privilegios más grandes que Dios nos puede dar son nuestros hijos. Es una bendición que el Señor nos da, pero también es una responsabilidad que tenemos que asumir, ¿verdad? Cuando Dios nos da ese privilegio. Los hijos realmente son un regalo y una bendición de Dios, pero como creyentes debemos depender diariamente de la gracia de Dios para cuidar, velar, proteger y proveer las necesidades tanto emocionales, físicas, económicas, intelectuales y espirituales de nuestros hijos. Como padres tenemos la responsabilidad primaria de criar y educar a nuestros hijos. Saben, la escuela y la iglesia son factores muy importantes en la crianza de nuestros hijos, pero nunca son sustitutos a la enseñanza que los padres debemos dar en el hogar. Hay muchos padres de familia que dicen: si ahí en la iglesia me lo van a educar. Y le dan la responsabilidad a las maestras en las iglesias o en las escuelas. Si para eso lo mando a la escuela, dicen. Sí, es parte de la formación de nuestros hijos, pero nada se compara cuando nosotros debemos de dar la enseñanza en nuestros hogares. Muchas personas dicen, ¿verdad?, que los hijos son el reflejo de los hogares. Y muchas veces tienen razón. ¿Cómo estamos criando a nuestros hijos? Creo que todos estamos de acuerdo en que criar a nuestros hijos en esta época es difícil. Tal vez en épocas pasadas, ¿verdad?, era un poco más fácil. Eran otros tiempos, eran diferentes costumbres, pero en este tiempo se hace muy difícil criar a nuestros hijos. No es una misión nada fácil. Las exigencias sociales de estos tiempos, fíjense, las exigencias sociales de estos tiempos, las presiones de grupos, las leyes dictadas por los gobiernos, la inmadurez de los padres, las limitaciones socioeconómicas y nuestros perjuicios personales hacen más difícil la tarea de criar a nuestros hijos. Entonces, ¿verdad que no es una tarea fácil?
Es un conjunto de situaciones con las cuales debemos luchar y debemos aprender para poder crear a nuestros hijos. Las exigencias sociales, cómo la sociedad exige ahora, ¿verdad?, a los jóvenes tener un rumbo definido, según ellos, para bien. Las presiones de los grupos en las escuelas, cómo influyen en la vida de los muchachos. ¿Por qué? Porque si no se adaptan a lo que ellos quieren, al grupo, entonces los marginan. Y los muchachos y las muchachas, los jovencitos, por no sentirse excluidos del grupo, siguen haciéndose o siguen imitando lo que el grupo quiere que hagan. Las leyes dictadas por el gobierno, especialmente en este país, muchas veces frenan la buena educación de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nos atan de las manos muchas veces, ¿verdad? Nos atan porque no podemos actuar. La inmadurez de los padres. Ese es otro factor muy importante, hermanos, en la educación de nuestros hijos. La inmadurez de los padres. Un día recuerdo, fuimos a un lugar, a una fiesta, y estaba un padre de familia con un niño de como de unos 3 años. Y en vez de darle pacha, le estaba dando una cerveza. Imagínense ese niño cuando vaya creciendo, ¿qué es lo que está aprendiendo? ¿Qué es lo que el padre le está enseñando? A ser un borracho igual que él. Entonces muchas veces el futuro de nuestros hijos está en nuestras manos. Depende de lo que nosotros le enseñemos, lo que nosotros le inculquemos a nuestros hijos, ese va a ser su futuro. Pero claro, si los padres somos inmaduros, imagínense qué futuro pueden tener estos niños. Las limitaciones económicas, es otro factor que influye grandemente en la buena educación de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque muchas veces los malacostumbramos a darles cosas que tal vez no necesitan, simple y sencillamente por satisfacerlos o para quitarlos de encima, que muchos molestan pidiendo las cosas. Los malcriamos. Les enseñamos que con un berrinche que hagan, ok, entonces yo te tengo que dar esto. Nuestros perjuicios personales. Hay hogares, hermanos, en donde hay 3, 4, 5 niños, personas inconversas, un vocabulario, wow, que quizás se avergüenza uno de entrar a esos lugares. De 10 palabras, 2 son buenas, las otras 8 solo de papi, popu. Entonces los perjuicios personales influyen también grandemente en la educación de nuestros hijos. Como padres, hermanos, debemos de estar muy atentos a la educación y a la crianza de nuestros hijos. Ser padre o madre va mucho más allá del acto biológico. Dice, si ese es mi hijo, si yo lo parí, dicen muchos, ¿verdad? Como dicen, padre no es el que engendra, sino que el que lo cría. Pero el que lo cría de buena manera, tampoco no de mala manera. Entonces, hermanos, ser padre es una gran responsabilidad, ¿verdad? Es un gran reto que nosotros tenemos por delante. Ser padre es un honor, pero también una tremenda responsabilidad. Miren ahora qué negociazo el que está haciendo el gobierno con esto del child support. Es un negociazo. ¿Por qué? Porque son miles de padres irresponsables que no atienden
o no toman la responsabilidad de criar a sus hijos. ¿Por qué? Por falta de educación, por falta de orientación, por falta de principios tanto morales como religiosos o espirituales. Entonces es un conjunto, y la cuestión es que muchas veces venimos transmitiendo todas estas cosas de generación en generación. Como nuestros padres fueron así, entonces yo también tengo que ser así, y mi hijo va a ser igual, y los hijos de él van a seguir el mismo patrón. Ahora, ¿cuáles son los resultados de todo esto? Vemos una sociedad de delincuentes, vemos una sociedad de violencia, vemos una sociedad destruyéndose. Pero si nosotros vemos a cada individuo que delinque o hace cosas, y vemos su niñez, vemos su juventud, vemos el trasfondo de dónde es que viene todo esto, vamos a ver, muchos son de hogares destruidos. Muchos de esos niños son de personas o que solo los padres o las madres los han criado. Muchos de estos niños lo que han visto es toda su vida, de su niñez, de su juventud, violencia en sus casas. Y después queremos echarle la culpa a la sociedad. Le queremos echar la culpa a la escuela. Le queremos echar la culpa a la iglesia. Muchas veces los culpables somos nosotros como padres, porque desde pequeño no supimos darle una buena educación. Es un reto enorme. El mismo Dios que nos ha dado el honor de ser padre y madre nos pedirá cuentas un día por lo que hicimos o no hicimos en lo que respecta a la educación y crianza de nuestros hijos. Hermanos, si no actuamos a tiempo, si no actuamos con firmeza, si no actuamos con sabiduría, si dejamos que nuestros hijos se gobiernen a sí mismos y muchas veces nos gobiernan a nosotros, eso nos traerá serias consecuencias hoy y mañana. Consecuencias en el hogar, consecuencias en el hogar, consecuencias en la escuela, consecuencias en todos lugares. Mire cómo sale seguido las noticias de que el último que acaba de pasar, un adolescente, 16 años, mató a 3 personas e hirió a otros compañeros. Cuando nosotros vemos por qué hacen estas cosas, por qué un adolescente llega hasta ese extremo para cometer eso, es porque ha pasado un proceso en su niñez, en su juventud, y ha llegado al tope donde rebalsa y explota. En las universidades hemos visto de universitarios las masacres que han hecho. ¿Por qué? Porque muchos de estos grupos los han invocado a que lleguen a esos extremos. Estos grupos, ¿cómo es que les llaman aquí en Estados Unidos? Los que molestan a los otros niños. Bullies. Bueno, eso. Llegan tanto estos grupos a afectar tanto a los muchachos que llega un momento en que explotan. Entonces, ¿dónde comienza la verdadera educación, hermanos? Comienza en nuestros hogares. ¿Saben? Como padres debemos de dar un buen ejemplo a nuestros hijos. Repitamos el texto que leímos al principio, Primera de Reyes 9:4. Y en cuanto a ti, si andas delante de mí, como anduvo tu padre David, con integridad de corazón y con rectitud, haciendo todas las cosas que te he mandado y guardando mis leyes y mis decretos. ¿Qué quiere decir esto? Aquí estaba dando un ejemplo
de que así como anduvo David, que era el papá, recto, ¿verdad? ¿Qué más dice? Con integridad de corazón, con rectitud, haciendo todas las cosas que te he mandado y guardando mis leyes y mis decretos. Hermanos, nuestros hijos son el reflejo de nosotros. Claro que sí, si ven que en la casa, ¿verdad? Los padres, los papás, pues ahí tienen sus cervecitas heladitas y todo eso, y que los domingos, sábado y domingo saben que es para eso. Hermanos, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que están aprendiendo? Pues lo mismo. Lo mismo. Y se repite el patrón. Sí, pero muchas veces queremos venir, ya te dije que no tomes, que ni vayas a hacer esto, y con la botella encima. ¿Ah? Entonces, ¿cómo podemos tener integridad de decirle a los hijos, no hagas esto, si enfrente lo estamos haciendo? Ya te dije que no vengas noche. Y el papá llega a las 2, 3 de la mañana. ¿Qué ejemplo estamos dando? Entonces, primeramente, debemos de dar un buen ejemplo. En 2 de Crónicas, capítulo 17, versículo 3 y 4 dice también, Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de su padre David y no acudió a los Baales, más bien buscó al Dios de su padre, andando según sus mandamientos y no según las obras de Israel. Aquí estaba hablando Jehová como ejemplo de Josafat, que era hijo de David. Y dice que porque anduvo en sus primeros caminos, dice su padre David, y no acudió a los Baales. ¿Quiénes eran los Baales? Los Baales eran los dioses que muchos del pueblo de Israel adoraban y se habían apartado de Jehová. Se habían apartado de Dios para adorar a estos dioses falsos, a los Baales. Pero dice, más bien buscó al Dios de su padre, andando según sus mandamientos y no según las obras de Israel. Entonces, si nosotros como padres les vamos a dar un buen ejemplo a nuestros hijos, no apartándonos o adorando a otros dioses. Estos dioses nosotros los podemos comparar, por ejemplo, con los vicios, con todas esas cosas que no están bien. Si tu matrimonio, si tu hogar quieres que esté bien, debes de dar el ejemplo. Muchas veces nosotros mismos destruimos el hogar, destruimos el matrimonio. ¿Por qué? Porque recurrimos a los Baales, recurrimos, ¿verdad?, a las discotecas, a los bares y otro sinfín de cosas que hay. Entonces, primeramente, hermanos, como padres debemos de dar el ejemplo. 2 de Timoteo 1:5 es otro gran ejemplo. 2 de Timoteo 1:5. Y este es un versículo que muchos lo conocemos. Cuando dice, traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy convencido que también en ti. Aquí está hablando de Timoteo, ¿verdad? Cuando Pablo le dice, traigo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero, ¿dónde? En tu abuela. Mire quién dio el ejemplo. La abuela. ¿Y después en quién? En su madre. Uy, qué feo se oye. ¿Y después? ¿En quién? En Timoteo, en su hijo. Entonces, miren cómo se transmitió la buena enseñanza, ¿verdad?, las buenas costumbres, desde su abuela empezó. O sea que la formación que tuvo Timoteo había sido transmitida de generación en generación. Y por eso Pablo le dice, ¿verdad?, cuando le dice, traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, está hablando de Timoteo.
¿Por qué? Porque su trascendencia, su trasfondo, ¿verdad?, venía acompañado de generación en generación, por su abuela, su mamá y después él. Ahora, ¿ustedes creen que los hijos de Timoteo, si tuvo, porque no lo sé, estuvieron igual? ¿Tuvieron la misma formación? Pues me imagino que sí. ¿Por qué? Porque la transmitía. Ok, pongamos el otro lado de la moneda. ¿Qué tal en aquellos hogares donde desde los abuelos o los tatarabuelos también empiezan con las mismas costumbres? Y eso lo podemos ver nosotros en nuestros países, en los pueblos, ¿verdad? De que de generación en generación han sido borrachos, mujeriegos, macheteros. ¿Ah? ¿Por qué? Porque lo van transmitiendo de generación en generación. Ahora, ¿hasta cuándo vamos a parar nosotros esto? Tal vez los abuelos, los padres quizás no tuvieron la oportunidad de que alguien los orientara. No tuvieron la oportunidad de que les inculcaran principios morales y espirituales. Quizás no tuvieron esa oportunidad. Y no lo justificamos, pero bueno, no hubo esa enseñanza en ellos y para ellos era normal hacer todo eso. Pero ¿qué tal de nosotros? Que la palabra de Dios nos está diciendo cómo hacerlo. No es por ignorancia. No es por ignorancia. El Señor está hablando a través de su palabra. Ahora, si nosotros venimos arrastrando esas mismas costumbres, yo creo que es tiempo, por la palabra de Dios, que pongamos un alto a todas esas cosas. Un hasta aquí, en el cual podemos decir, basta. Mis hijos de aquí en adelante no van a ser como las generaciones que han pasado. Mis hijos van a ser diferentes. Nosotros de aquí en adelante vamos a hacer la diferencia. Porque el fulanito, mira el hijo de tal, mira cómo es. Si todos son así. Ahora son los tiempos nuevos, modernos, hombre, pobrecitos los niños. Dejarlos. Sí, dejarlos. Cuando crecen, después andan llorando que están en las cárceles. Y eso es ganancia, porque muchos están en el cementerio. Y es una realidad, hermanos. Nosotros podemos verlo. Oakland es una de las ciudades con más violencia. Ayer que estuvimos en el taller en Oakland, estaba diciendo el pastor que las estadísticas habían crecido un 22% arriba del año pasado, en la misma época, de homicidios. Y ustedes ven la edad promedio de esas muertes, son jóvenes. O sea, no es una cosa de juego, hermanos. Nuestra adolescencia, la juventud, se está matando entre ellos. ¿Por qué? Por drogas, por la violencia, por la prostitución. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no han tenido la oportunidad de que los padres o los guías espirituales o personas, ¿verdad?, queridas, cercanas a ellos, les hayan llevado el mensaje, ¿verdad?, de tanto espiritual como moral. Ahora, ¿ustedes creen que la iglesia va a hacer todo eso? ¿Ustedes creen que la escuela va a hacer todo eso? No. Sí, jugamos un papel muy importante, las escuelas, las iglesias, pero el papel principal está en los hogares. Ahí es donde comienza. ¿De qué sirve que aquí las hermanas o en la escuela las maestras les estén inculcando buenos principios si en la casa es un gran deschongue? Es hebreo salvadoreño. ¿Qué quiere decir eso? Que en las casas no haya nada de eso. Se les está enseñando lo contrario que se les está enseñando en las escuelas y en las iglesias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Confundir más a la juventud, confundir más a los niños. Bueno, dicen, en la iglesia me están diciendo que esto es malo, pero aquí en la casa se ve que es normal. Entonces, confundimos, hermanos. Si nosotros queremos que nuestros hijos realmente tengan un buen futuro,
debemos de comenzar en nuestros hogares. Saben, los hijos deben dar también honor y honra a los padres. Ahora, ¿qué respeto tienen los hijos? Claro, no todos, pero en gran mayoría, ¿qué respeto tienen los hijos con los padres? Si le escapan a dar duro, los escapan a golpear. Fíjense que antes los hijos se iban de las casas cuando cumplían los 18 años. Ahora que se están yendo son los padres, porque ya no aguantan a los hijos. Ha cambiado la situación. Ahora los padres están yendo de las casas. Y la palabra dice, en Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y esta es una promesa, hermanos. Efesios 6:13 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Levítico 19:3 dice, cada uno de vosotros respete a su madre y a su padre. Levítico 19:32 también dice, ante las canas te pondrás de pie, darás honor al anciano y tendrás temor de tu Dios. El respeto, hermano, a los padres. No, hombre. ¿Qué respeto tienen los hijos hoy con los padres? Se ha perdido el respeto. ¿Quién es el culpable? Los hijos, ¿verdad? No, ellos no tienen la culpa. ¿Cómo los instruyeron? Desde pequeños. ¿Cómo vivieron desde pequeños? Eso fue lo que ellos han formado. Eso es lo que han criado. Eso es lo que ellos han hecho. Claro, muchas veces alcahueteamos, ¿sí me entienden esa palabra, verdad? Alcahueteamos a nuestros hijos. Pero hay un límite de ser tolerante. Hay un límite de ser tolerante. Ya cuando ese límite pasa, entonces debemos de poner cartas en el asunto. Porque si dejamos que pase ese límite, entonces no vamos a tener control de ellos, sino ellos van a tener control de nosotros. Y ahí es donde se pierde toda buena guía. La palabra de Dios nos enseña muchos deberes que nosotros como padres debemos de tener. Entre los deberes y responsabilidades que los padres debemos de tener con nuestros hijos, la Biblia nos enseña lo siguiente. Primero, enseñarles. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 6, capítulo 6, versículos del 6 al 9, dice, estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en casa o andando por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, las atarás a tu mano como señal y estarán como frontales entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tus ciudades. Miren lo que está diciendo aquí Deuteronomio. Enseñarles. ¿Qué es lo que le vamos a enseñar? Las buenas costumbres, hermanos, principios morales y espirituales. Pero si hiciéramos una encuesta a nivel general de iglesia, no solo, de la iglesia universal o de la mayoría de las iglesias, hiciéramos una encuesta y decirle, ¿cuántas veces al día tú lees la Biblia con tu hijo? ¿Cuántas veces en el día tú les estás enseñando principios morales y espirituales a tus hijos? ¿Qué tiempo tienen de comunicación entre ustedes? Si hiciéramos una encuesta y nos diéramos cuenta que quizás la mayoría fallaríamos, saliéramos reprobados. Quizás en vez de estar viendo las novelas o otros programas que no edifican, ¿por qué no tener hermanos? Miren,
Muchas veces dice, ay, es que solo leer la Biblia. Hermanos, con 15 minutos diarios que ustedes tomaran de su tiempo para instruir a sus hijos a través de la palabra de Dios, haría una gran diferencia en el futuro de sus hijos. Una gran diferencia. Con 15 minutos diarios fuera todo diferente. Pero algunos quizás nunca se han acercado con su hijo a decirle, ok, veamos qué dice la palabra de Dios, a enseñarles. Mientras uno está, ahora mire, la tecnología tiene ventajas y desventajas. Ahora, ¿verdad que? Ahora, en cada cuarto, en cada hogar hay un televisor por lo general. Los padres están en uno, los hijos están en otro, el tío está en otro, hasta el chucho está en otro. Todos tienen, entonces, mientras aquellos están viendo las novelas, los hijos están viendo otras cosas. Y no están viendo exactamente Discovery Channel, no están viendo History Channel. Por lo general lo que están viendo son películas de violencia, donde se matan y se agarran y esto y lo otro. Se ha comprobado, según los psicólogos, que muchos de estos muchachos que han hecho las masacres han sido influidos por los programas de televisión violentos que ellos ven en sus hogares todos los días. ¿Por qué? Porque los padres no tienen control sobre ellos. Muchas veces se quieren hacer de la vista gorda, como decimos, ¿verdad? Yo veo mi programa, ellos ven lo de ellos. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que ellos están viendo. Entonces, debemos de enseñarles. Debemos de darle una buena guía a nuestros hijos. Y esa es parte de la responsabilidad, hermanos, como padres. Estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas sentado en su casa y andando por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿En qué tiempo? Todo tiempo. Todo tiempo. Otro de los deberes es guiarlos e instruirlos. En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Si ustedes toman la responsabilidad con sus hijos desde pequeñitos, hermanos, sus hijos van a crecer y van a tener un futuro brillante. Porque lo que ustedes van a enseñarle, eso nunca se les va a olvidar. Y dice, y cuando crezcan, que sea viejo, dice, no se apartarán de él. Y nosotros podemos tomar muchos ejemplos de hijos de hogares cristianos que han nacido, ¿verdad?, en los hogares cristianos y les han enseñado, los han instruido, hermano, y son muchas, la mayoría, siempre hay excepciones, no solo por el hecho de que haya nacido en un hogar cristiano, está garantizado que ese niño, ese joven, ese adolescente va a seguir también por muy buenos caminos. Pero por lo general, por lo menos una gran mayoría, son personas de éxito cuando crecen, en sus estudios, en las universidades, en sus trabajos. Son gente productiva, son gente exitosa en su vida. Ahora, ¿qué corazón de los padres no desea que sus hijos sean exitosos cuando sean adultos? Yo creo que nadie desea que su hijo sea un vago, que su hijo sea un adicto, un drogadicto, un alcohólico, un delincuente, o alguien quisiera que su hijo fuera así. Nadie. Pero nosotros, muchas veces, a veces quizás inconscientemente, inducimos a que nuestros hijos sean así, porque nosotros mismos les estamos dando la pauta a nuestros hijos para que sigan esos caminos. ¿Por qué? Porque no les estamos enseñando. Guiarlos e instruirlos, controlarlos. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 4 dice, que gobierne bien su casa y tenga a sus hijos en sujeción
con toda dignidad. Ahora sí, yo te pregunto, o en general, nosotros vemos a veces que en horas de clase muchos muchachos andan por todos lados. ¿Cómo le llaman aquí? Cortando, le llaman aquí, ¿va? Cortando, allá vagos les dicen. Allá en San Francisco, recuerdo cuando vivía allá, hora de clase, hubo un montón de muchachos por todos lados. Y los padres, bien, gracias. Salían de sus clases, y eso lo digo porque un compañero mío está pasando esa situación en estos momentos. No tiene control de sus hijos. ¿Por qué? Porque los alcahuetearon mucho. Y ahora no tiene poder, no tiene control sobre su hijo, ya un muchacho de 17, 16 años. No puede. Ya no tiene control de sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando tenía el momento, el tiempo que tenía que hacerlo, no lo hizo. Y ahora ya es muy tarde. Muchos de ellos ya andan en pandillas, andan en drogas, andan haciendo cosas ilícitas, porque ya no tienen control. Llega un momento en que se les sale de las manos y entonces empezamos a decir, a lamentarnos. Ay, si yo hubiera. Dicen que ese no existe, ¿verdad? El hubiera no existe. Es tomar acción. Y si nosotros todavía tenemos el tiempo para poderlo hacer con nuestros hijos, hermanos, hagámoslo, especialmente aquellos que tienen niños pequeños. Hermano, no solo afecta el núcleo familiar, no solo afecta el matrimonio, sino que afecta a toda una sociedad. Mire cuántos lugares vecindarios están completamente hundidos en la violencia. Cuando empezamos a juntar cada uno de estos jóvenes, adolescentes, entonces se hace un gran grupo y a todo ese grupo afecta una sociedad completa, una ciudad completa, un pueblo completo. Ustedes pueden ir a lugares donde usted no va a ver una mancha, una pared manchada, el graffiti, limpia, dejan las cosas afuera, ¿verdad? Porque son unos barrios tranquilos, no hay mucha violencia, pero quizás esos lugares han tenido la oportunidad a la mayoría de esos jóvenes instruirlos. Pero vaya a otros lugares, no hay ninguna pared que no tenga una mancha de grafiti. Y no vaya a dejar nada afuera, no aparece. Y si usted se queda afuera, se lo llevan también. Entonces, ¿ve cómo afecta todas estas cosas, hermanos? Controlarlos. Debemos de controlar a nuestros hijos. ¿Qué están haciendo? ¿Qué es lo que están viendo? ¿Con quiénes andan? Todas esas cosas debemos de hacerlo. Pero también debemos de proveer sus necesidades. Saben, muchas personas, y esta es, como les dije al principio, una de las limitaciones y de los factores que influyen para que nuestros hijos muchas veces se desvíen, es de que no se suplen las necesidades básicas a veces de ellos, muchas veces por las situaciones económicas y todo eso. Pero en 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 14, dice, he aquí, estoy listo para ir a vosotros por tercera vez, y no os seré carga, porque no busco vuestras cosas, sino a vosotros. Pues los hijos no tienen obligación de atesorar para los padres, sino los padres, ¿para quién? Para los hijos. Sino los padres para los hijos. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? De los padres. Poder, claro, estamos hablando en términos en lo que esté a nuestro alcance. Y ese es uno de los problemas muchas veces en el cual muchos cerramos, los padres. Que nosotros les queremos dar a nuestros hijos por complacer las cosas que no están a nuestro alcance o que afectan nuestra economía por querérselos dar. Yo he visto niños de 6, 7 años con esas cosas nuevas de esas tablas, ¿cómo le llaman? Con los iPads, esas cosas. Valen como $500, $800. Miren, yo ahí ando guardando todos los centavos para comprarme una y no he podido.
Y allá andan con esas cosas los niños. ¿Qué saben ellos de esos? No, pero como lo quieren, no importa. Entonces, ¿qué es lo que les estamos enseñando? Cuando dice proveer, ¿qué es lo que le vamos a proveer? Alimento, ¿verdad? Refugio, abrigo, educación. Eso es lo que le vamos a proveer y eso es lo que les va a servir a ellos. ¿Ah? ¿Pero qué? Es que mi papá o mi mamá me compra todo. Y vayan a ver las tarjetas como las tienen endeudadas. Y saben, muchas veces los hijos no agradecen esas cosas. Usted les puede comprar lo último en tecnología y entre más le den, más quieren. Y al final no lo agradecen. Denle una buena educación, hermanos. Y sus hijos se lo van a agradecer toda la vida. Toda la vida. Para ir terminando, necesitamos también, como deber de padre, amar a nuestros hijos. Debemos de demostrarles el amor que tenemos para con ellos. ¿Por qué muchas veces los hijos no se acercan a los padres? Porque los padres nunca le han dicho, te quiero. Eres importante para mí. Hay hogares donde yo he oído que los padres cómo tratan a sus hijos. Tal vez llegan a quererse acercar y, papi, mira tal cosa. ¡Ay, hijo de tanta, vete para allá! Miren qué amor. Ese es amor del bueno. Hermano, ¿ustedes creen que los hijos no se van traumando y van agarrando rencor cuando crecen? Por eso dice, debemos amar a nuestros hijos. Y en Tito capítulo 2, versículo 4 dice, de manera que encaminen en la prudencia a las mujeres jóvenes a que amen a sus maridos y a sus hijos. Y a sus hijos. Qué precioso es ver cuando los niños, ¿verdad?, tienen aquella comunicación con sus padres. Me encanta ver a Alexandra, ¿verdad?, ahí con el hermano, cómo la abraza, y viene el hermano y también la abraza, ¿verdad? Ese es el amor que debemos de transmitir a nuestros hijos. Pero muchas veces nosotros erramos grandemente. A veces ni siquiera le hacemos caso. Y cuando llegan a quererse acercar a nosotros, decimos, no tengo tiempo, estoy ocupado. Pero cuando nosotros los necesitemos, ellos nos van a decir, no tengo tiempo, estoy ocupado. Y eso va a doler. Depende cómo criemos a nuestros hijos, ese va a ser el futuro que nosotros les vamos a dar, hermanos. Para ir terminando, ya lo dije como 3 veces, ustedes sigan. Corregirlos y disciplinarlos. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo aborrece a su hijo. Oigan, el que detiene el castigo aborrece a su hijo, pero el que lo ama se esmera en corregirlo. Ahora, aquí hay una gran equivocación muchas veces. Creemos que corregirlo es, ¿verdad?, penquearlo, agarrarlo a cinchazos. Nosotros podemos corregir a nuestros hijos de muchas maneras. Pero si no lo hacemos, se le va a subir. No va a tener control de sus hijos cuando crezcan. Y como mire, si es que en la palabra, Dios nos ha dejado este libro donde encontramos todo, pero como no lo queremos leer, y aquí está la instrucción. El que detiene el castigo aborrece a su hijo, pero el que lo ama se esmera en corregirlos. En Proverbios 22:15 también dice, la insensatez está ligada al corazón del joven, pero la vara de la disciplina la hará alejarse de él. Ahora, hay que saber interpretar. La vara de la disciplina no quiere que agarren un chilillo y le empiecen a dar, ¿verdad? Como nuestros padres muchas veces en aquellos tiempos sacaron los chilillazos que nos agarraban, o a cinchazos, o con esas cosas de electricidad. No, cuando dice la vara de la disciplina, quiere decir
que debemos de tomar las medidas necesarias para corregir a nuestros hijos a tiempo. Porque va a llegar un momento en que si dejamos pasar esas cosas, va a ser muy difícil. Ahora, lo repito, el castigo corporal, ¿verdad?, no es bien aceptado, especialmente en este país. Tal vez en nuestros países, aunque ahora están cambiando las leyes también, pero aquí corregir a alguien a través de golpes o cosas así, inmediatamente se va detenido, si se dan cuenta. Pero hay otras formas, hermanos, cómo podemos corregir a nuestros hijos, ¿verdad? Una de esas formas es, por ejemplo, limitando cosas que a ellos les gustan, por ejemplo, la televisión, ¿verdad? Los juegos, cosas así, que les encanta a ellos. ¿Por qué no restringir muchas de esas cosas para que vean, ¿verdad?, que usted está hablando en serio? Y otra cosa muy importante es esta, hermanos, de que si están, o sea, si es papá y mamá, ¿ok? Si es papá y mamá, y ustedes corrigen a sus hijos o los castigan de esta manera, uno de los errores más grandes es este, que el papá le dice, ok, te voy a castigar que no veas televisión. Y viene la mamá y le dice, pobrecito, dejando, hombre. ¿Ah? O lo contrario, viene la mamá y lo castiga y viene el papá y le dice, no, hombre, pobrecito, hacelo. Le está quitando autoridad el uno al otro. ¿Y eso qué es lo que está demostrando? Que no están de acuerdo. Cuando se va a disciplinar, los dos deben de estar de acuerdo a cumplir lo que están diciendo. Porque si no, el niño se va a acostumbrar a eso. ¿Y qué es lo que hacen? Los niños son bien inteligentes. Miren, si alguien son inteligentes son los niños. Ellos saben, ¿verdad?, como dicen, de dónde coger a cada uno. ¿Ah? Y le llegan bien sutilmente, ¿verdad?, al papá o a la mamá. ¿Ah? Y si el papá lo castiga, sabe que va donde la mamá, y la mamá, ¿verdad?, que es más alcahueta muchas veces, ¿verdad?, lo contempla y todo. Y ya entonces ya le dice, no, mira vos, de nombre, no estés fregando al niño. ¿Ah? Que mira, que no sé. No. Entonces, ¿qué es lo que estamos enseñándoles? Que cualquier castigo va donde el uno o el otro y le levanta el castigo. Entonces, voy a seguir haciendo lo que quiera porque al fin y al cabo no recibo el castigo. Entonces debemos de estar de acuerdo los dos, tanto el papá como la mamá. Llevarlos frecuentemente a la iglesia. Esta es parte del crecimiento también de sus hijos. Aquí no se les va a venir a enseñar cosas malas. Aquí se les va a instruir bajo la palabra de Dios. ¿Que no quiero ir? Pues vas a ir. Después se lo van a agradecer, hermanos. Porque aquí es donde venimos a recibir instrucción espiritual. Siempre guiándonos a través de la palabra de Dios. Y hemos visto la mayoría de versículos, ¿verdad? Todos los ejemplos están respaldados por la palabra de Dios. Estos no son conceptos de hombre, no son conceptos de leyes, de esas cosas. Son conceptos de Dios. Amén.